damos inicio al Shabbat y al estudio que en esta tarde el Señor, nuestro Dios, trae para nosotros una palabra que sabemos que toda su palabra es útil para todo asunto, para redarguir, para instruir, para corregir. Y vamos a empezar primero con una oración. Acompáñenme, por favor. Bendito seas tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Señor, aquí estoy delante de tu presencia, poniéndome a tu disposición para que tomes mi mente, Señor, y mis miembros, para que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Señor, que así como usaste a tus siervos los profetas para llevar tu mensaje, tu palabra, Señor, a tu pueblo que necesita, Señor, esta palabra que va a dar descanso a su alma, Señor. Bendito sea tu nombre porque enviaste a tu Hijo amado como respuesta, Señor, de ese amor que tú tanto anunciaste desde el principio, de ese amor que tú tenías para toda tu creación, para toda tu humanidad, Señor, y que en tu Hijo amado Yeshua, Jesús, el Cristo, encontramos esa reconciliación, esa paz, con la cual, Señor, nos podemos acercar hoy libremente a tu trono, a tu presencia, Señor. Bendito seas por ese regalo, Señor, que diste a la humanidad en Yeshua. Bendito seas, Señor, por siempre, por todos los siglos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, en esta ocasión nos toca analizar la porción del capítulo 4 de Génesis, a partir del verso 11 al 15. Y ayer, durante el estudio que tuvimos de Parashá, el doctor Morgan nos compartió un principio que es fundamento y que nos lleva al pensamiento. Y el pensamiento occidental, veíamos ayer, va en línea recta, y el pensamiento hebreo es circular o cíclico. Y hoy, en esta porción que vamos a ver del verso 11 al 15, leemos lo siguiente. Y ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. En el pensamiento occidental nos habla de un avance en forma lineal. En el pensamiento hebreo, circular es circular o cíclico. En esta porción hay 2 palabras que vamos a analizar. La palabra fugitivo y la otra es el nombre de Caín. ¿Por qué el nombre de Caín? Porque no solamente significa herrero, sino también posesión. Analizábamos en estudios pasados que la conducta de Caín
no fue grata delante de Dios por lo que ejecutó, pero antes de su acto, antes de haber ido, o sea, levantarse contra su hermano, en su pensamiento ya había concebido lo que él iba a hacer. Analizábamos las dos ofrendas que llevó una Caín, la otra ofrenda Abel, y cómo Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Por esta situación que vemos desarrollada en el capítulo 4 y el suceso que pasa entre los dos hermanos, vemos un asesinato, vemos que todo se conceptualizó en el pensamiento, como iniciábamos aquí, el pensamiento occidental o el pensamiento humano que está fuera del pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es su palabra. Entonces, toda persona, todo ser humano que esté fuera o que no tenga acceso al conocimiento de la palabra, tiene esta mentalidad y por lo tal, la conducta que va a predominar en esta persona o en las personas o en la humanidad entera es la conducta de Caín. Esta conducta que analizábamos como una radiografía en estudios pasados nos mostraba cuáles eran los parámetros o los rasgos que definían a Caín para poder entender y ver no solo la parte buena que manifestaba en la conducta del hermano que fue sacrificado, sino también la conducta que manifestaba el hermano que ejecutó el asesinato. Por esta condición, la Escritura nos dice que fue hecho maldición y puso sobre maldición a toda la tierra. Y la consecuencia sería que andaría fugitivo, errante, durante todo el tiempo. Había aquí una marca que menciona la palabra para que no matasen a Caín. Pero antes de entrar a la marca, quisiera detenerme en esta palabra, posesión. Porque el significado de posesión habla de un apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. Entonces, un espíritu externo que llegó a Caín y se apoderó de Caín para hacerse uno con Caín. Y aquí hay una escritura que en los últimos días la hemos tenido muy presente. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16. Si quisiera alguien darle lectura a esta escritura, por favor. Primer libro de Corintios, capítulo 6, verso 16. De esto es lo que habla, lo que sucedió con Caín y el significado o uno de los significados de su nombre, posesión. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Los dos en una carne. Muchas gracias. Esta escritura, esta porción del verso 16 del capítulo 6 de Primera de Corintios, nos explica lo que es la palabra posesión que sale del nombre de Caín o significado del nombre de Caín. Vuelvo a leer: apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. Esto nos lleva, hermanos, al fundamento que mostraba Yeshua cuando estaba dando su enseñanza. Él constantemente era cuestionado con los mismos mandamientos
pero él se iba a la raíz del por qué fueron dados los mandamientos. Y siempre nos llevó a un solo punto. ¿A qué nos llevó? Al pensamiento. Lo que se concibe en el pensamiento da a luz lo que sale por mi boca, pero también lo que ejecutan mis manos. Esto es, mis actos. Entonces, vemos en esta porción de la palabra cómo Caín fue movido en su pensamiento, enajenado, para ser uno solo con ese agente externo que después llegó a él, apoderándose de su mente para llevar a cometer el acto que tuvo con su hermano, el asesinato. Ahora, si lo vemos en nosotros, porque nosotros estamos representados en este nombre de Caín, toda la humanidad. Toda la humanidad quedó expuesta por el pecado a esta conducta. El pensamiento, dice el Señor en capítulo 6 de Génesis, el pensamiento del hombre está de continuo al mal. Todo el tiempo estamos pensando mal, pero hay una esperanza y el Señor la dio en su Hijo amado. Yeshua es el único que puede sacar al hombre de esa condición en la que quedó preso. Preso, sujeto a, de la cual el mismo hombre no puede por sus propios medios salir de esa condición. Pero ¿cómo yo me voy a enterar si estoy viviendo en una condición de esclavo? ¿Cómo es que yo voy a darme cuenta que soy esclavo, que soy preso? ¿Acaso habrá en la palabra alguna porción que me indique cómo puedo yo enterarme de que mi condición sin el Mesías es estar preso, sujeto a esclavitud? ¿Alguno de ustedes recuerda alguna escritura que nos lleve a dar una respuesta a esta pregunta? ¿Cómo yo me podría enterar? Si no tuviera acceso a la palabra de Dios, ¿cómo me podría enterar si soy un esclavo y estoy preso? Aunque no literalmente me vea tras unos barrotes. ¿Habrá alguna escritura que nos indique esta condición? Por cuanto toda la humanidad pecó a través del primer Adán o de Caín, dice que todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad. Está en Romanos. Amén. Ahí está una porción que nos indica la condición en la que quedó el ser humano. Porque hago esta pregunta porque muchos, antes de estar en el conocimiento de la palabra, quizá venía a nuestra mente, bueno, pero a mí ¿de qué me vas a hablar? ¿Cuál es el buen mensaje que me vas a hablar si yo no me siento preso? Yo no estoy atrapado, no estoy en una cárcel. Entonces, ¿cuál va a ser ese buen mensaje que me va a mí a conquistar o me va a decir que necesito estar en libertad? ¿Cómo podría hacerlo? Mencionó la hermana una escritura en Romanos. Capítulo 7 de Romanos. En el verso 7 nos muestra el Creador el propósito de haber entregado su instrucción, la Torá o Pentateuco o palabra. Romanos capítulo 7, verso 7. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la ley o instrucción.
y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces nuestro parámetro o quien nos indica o nuestro ayo o tutor que nos va a decir en qué condición estamos delante de Dios antes de conocer el mensaje de la salvación, antes de venir al conocimiento de la verdad, es la Torah misma, la instrucción. No podría yo conocer si soy asesino hasta que viene la autoridad máxima, el Padre, el Creador de todas las cosas, la instrucción, la palabra de vida, que me va a indicar, eres un asesino. Y por cuanto eres asesino, necesitas, ¿qué necesitamos si soy un asesino? Pues necesito alguien que me salve, un salvador, un abogado, que lleve mi asunto, mi caso, para que me pueda sacar en libertad. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero salir de la prisión en la que me encuentro? ¿Qué pasa si yo después de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida, no sucede nada conmigo? ¿Alguien me podría decir las características inmediatas que puedan, no sé, presentarse en una persona que se expone al Evangelio, que lo escucha? ¿Cuál sería la reacción? Una reacción. Lili, paz. Si tú fueras una tierra sedienta, con necesidad de agua, al escuchar el mensaje, sentirías paz, porque te saciaría tu sed. Pero, ¿qué pasaría si tú eres una tierra dura, que no está preparada para la siembra, y escuchas el mensaje? ¿Cuál sería tu impresión? No tendría ninguna. Si la tierra no está preparada, no tendría. Sería como oídos sordos ante la palabra. O el agua no penetraría si la tierra no está. Si lo vemos en una conducta, ¿cuál sería esa conducta? Supongamos que ahorita aquí estamos estudiando, se está impartiendo la palabra, el libro es abierto, sale la palabra de Dios y hay diferentes tipos de tierra en este lugar, ¿sí? Unos son tierra fértil, otros son tierra de espinos y abrojos, otros son tierra dura y otros son tierra del camino. En un mismo lugar encontramos 4 tipos de tierra y tú eres una tierra dura, una tierra de pedernal, una tierra donde, como bien mencionabas, no penetra la palabra. Pero ¿cuál sería tu reacción como persona cuando escuchas la palabra en la condición en la que te encuentras, de dureza? No la entiendo, no doy fruto. No la entiendes. Estás escuchando, pero no la entenderías. Esa sería una característica. Pero quizá pueda haber más. Por ejemplo, indiferencia quizá. Sí. Interpretarla desde el ego, interpretarla. Hermano mal. Héctor, gracias Lili. Sí, yo creo que una respuesta de muchos de nosotros cuando nos ofrecen la palabra, generalmente es: yo no la necesito, yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo no tengo malas costumbres, uno cree estar siempre en lo correcto. Entonces generalmente hay un rechazo. No es hasta que uno se confronta realmente en su vida cotidiana con lo que nosotros llamamos pecado ahora, ¿no? Con el resultado de los problemas, cuando ya nos sentimos afligidos, es cuando empezamos como a querer buscar esa respuesta. Ok. Sí. Entonces, ahí el hermano ya se fue a otro tipo de tierra, ¿sí? Por eso es importante que aquí estamos
diferentes personas y poníamos el ejemplo de 4 tierras en un mismo punto y sale el sembrador, este es el Mesías Jesús sale y lleva la palabra y empieza a hablar la palabra, pero se encuentra con 4 diferentes tipos de tierra. Y vamos a encontrar diferentes reacciones en un mismo punto, en un mismo lugar, con la misma palabra, porque son diferentes tipos de tierra. A unos les va a caer como refrigerio, porque están tan necesitados de agua que la palabra que escuchan sacia su sed y los conforta. Otros están afligidos, que necesitan una palabra que sane las heridas que vienen ahí o que están por años quizá, y que no, por más que intentaron o buscaron la manera de sanar esas heridas, en alguna terapia, en alguna visita, no sé, con un amigo, para desahogarse, contar sus penas, no pasó nada. Pero cuando se expone a la palabra de Dios, esa palabra empieza a trabajar en la persona en el momento en que ésta se expone y empieza a escuchar. Las personas que están en aflicción, lo mencionaba el hermano Héctor, están a un paso de llegar a ser la tierra fértil, porque estábamos hablando también de la tierra de espinos y abrojos. Personas que por la aflicción y los afanes de este tiempo, nuestro diario vivir, nos tienen tan acelerados, llevando una vida muy, muy rápida, donde nos llenamos de tanta carga en un solo día, y al final de no sabemos dónde depositar toda esa carga que traemos. Escuchamos la palabra, si esa es la condición de la tierra, de espinos y abrojo, escucha a la persona la palabra, la recibe, la entiende en el momento, pero después de exponerse a ella e irse a sus actividades o a retomarlas, esta palabra ya no está presente como al principio. ¿Por qué? Porque los afanes, la preocupación, la ansiedad, la desesperación del momento por resolver alguna situación hacen que esa palabra en el momento no dé fruto. Pero también está la tierra del camino. Aquellas personas que empiezan a exponerse a la palabra y la reciben con gozo, con algarabía, pero saliendo de la exposición de la palabra, les preguntas, ¿estuvo bueno el mensaje? ¿Entendiste lo que escuchaste? Sí, estuvo muy hermoso. Ah, qué bien, ¿me lo puedes compartir? Estuvo muy bonito. ¿Qué pasó ahí? Que como no es una tierra apta para retener la semilla, no da fruto. Entonces, con esto, al momento de ver la condición de Caín, los actos que él manifestó, el pensamiento que él tenía de ser, como lo vemos, era el primogénito, y la responsabilidad del primogénito era recibir la instrucción del Padre, era el legado más importante, la palabra, y transmitirla. ¿Para qué? Yeshua dijo que en la palabra, dice, en ella está la vida, porque esa palabra habla de él. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos hacemos muchas preguntas? ¿Por qué no puedo yo entender la palabra?
¿Por qué no puedo yo tener el avance que presenta mi hermana Liliana? Quizá el interés que muestra el hermano Héctor por aprender. ¿Qué necesito yo para poder tener lo que ellos tienen? Esas ganas, esa necesidad de buscar de Dios, de buscar de la palabra, de tener ese anhelo por estudiar. ¿Qué me faltaría? Son muchas preguntas que pueden venir a nuestra mente y que quizá no tienen la respuesta. O ya ha llegado la respuesta, pero nosotros no la hemos aceptado, esa respuesta. ¿Cuántos de nosotros quizá estuvieron esperando mucho tiempo antes de estar en una comunidad o una congregación para estudiar juntos la palabra con otros hermanos y estuvieron resguardados en su casa orando al Padre para recibir la instrucción de dónde ir a recibir esta palabra? ¿Por qué? ¿Consideramos importante nuestra vida? ¿Qué tan importante puede ser el que yo me pueda exponer o no a la palabra? El que pueda yo determinar, ¿quiero escucharla o no quiero escucharla? Deuteronomio 30 nos habla que el Señor nos puso, dice, delante de nosotros puso la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos dice, yo te pido que tomes la vida. Pero al final del día nosotros somos los que vamos a decidir si tomamos o la vida o la muerte. Y las consecuencias de una u otra se van a hacer presentes en nuestra vida. En esta situación, Caín decidió tomar el camino de muerte. Las consecuencias que presentó en su hecho, en su comportamiento, en su conducta, manifestaban que él determinó irse por el lado equivocado, por el pensamiento que a él le parecía recto. Dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. El pensamiento es tan importante que hoy hago una pregunta. ¿Cuál es tu pensamiento el día de hoy? ¿Quién está rigiendo tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Qué pensamiento es el que dirige tu vida? ¿El pensamiento lineal o el pensamiento hebreo? El pensamiento que solamente concibe a un solo Dios, que envió a su Hijo en carne y en sangre para darse a conocer, para mostrarse, para que toda la humanidad le conociera y que tuviera acceso a este Dios grande y maravilloso como estaba al principio en el huerto, en un diálogo directo con el Creador. Satanás llegó a la mujer y le habló. Y en estudios pasados nos preguntábamos, Susana, ¿por qué no llegó al hombre? ¿Por qué llegó a la mujer? Y al leer la Escritura y llegar al capítulo 2 del Génesis, en el verso 8, si no me recuerdo, dice el Señor ahí que
Dice, y Adonai Elohim plantó un paraíso, un huerto en Edén, al oriente, y Aleph-Tab puso ahí al hombre. Aleph-Tab se refiere al Mesías. Dice, puso allí al hombre que había formado. Y la pregunta surgió. La mujer sabía su identidad y su posición delante de Dios. El hombre sabía su identidad y su posición delante de Dios. Esto es su rol. ¿Qué rol me toca de desempeñar delante de Dios? Como mujer, como hombre. El hombre fue puesto por cabeza para recibir la instrucción y pasarla a la mujer. Y la mujer tiene la encomienda de enseñar e instruir a los hijos. Si la mujer estuvo atenta a escuchar un mensaje diferente al de su marido, esto nos lleva a pensar si el hombre estaba cumpliendo con esa identidad que le asignó Dios y con esa posición que le entregó el Señor de ser cabeza. Porque el hombre fue puesto en el huerto para que cuidara del huerto, para que labrara del huerto y para que estuviera al pendiente de los frutos de ese huerto. En Cantares, el Señor nos habla de que tendría él que bajar al huerto para ver sus frutos. Capítulo 4, capítulo 5 de Cantares nos menciona, el Señor dice, he bajado a mi huerto y he visto la mirra y el fruto que destila mi huerto. Delicioso el olor que se desprende del huerto. Hombre, varón, esposo, cabeza de hogar, ¿estás atendiendo tu huerto? ¿Estás al pendiente de tu mujer, labrando esa tierra para que la mujer espere ser labrada, cultivada, vigilada para ver si no le falta agua, para ver si tiene la condición adecuada para que pueda estar ella en tranquilidad y pueda dar frutos? Nos topamos con el carácter de repente de la mujer, áspero, irritable, o también, me voy al otro extremo, también de la amargura, la desesperación. Y empiezan los problemas en un matrimonio. Y el hombre se desespera porque la mujer presenta ese carácter de repente iracundo, de repente molesto, agresivo, o incluso ya con amargura. Pero si realmente sabemos el rol, la posición que nos toca desempeñar como mujer, como hombre, delante de Dios, en una comunidad, en una humanidad, en un círculo, en un entorno, el Señor nos está mostrando que toda la humanidad que está ajena a la palabra de Dios no sabe cómo vivir. Necesita un guía, necesita un instructor que le indique su rol, que le indique su función, sus deberes. ¿Queremos matrimonios sólidos? ¿Queremos vidas restauradas? ¿Queremos familias unidas? Necesitamos voltear a ver a Dios. Necesitamos reconocer que fuera de su pensamiento, que es la palabra, toda la humanidad está puesta sobre maldición
y vive presa y esclava del pecado. Personas que sufren, que son maltratadas, niños abandonados, abortos. Todo eso es el resultado, es el producto de esta condición de esclavitud, de maldad, en la cual cayó la humanidad entera. Hermano, tú que nos sigues por la señal de Veracidad Channel, que sigues los estudios, los que están aquí presentes, y aquellas personas que también nos están quizá ahorita observando y no tienen el interés todavía de venir a la palabra del Señor, porque traen en su mente, en su pensamiento, lo que decía el hermano Héctor: bueno, ¿y a mí de qué me va a servir esta salvación? ¿Yo por qué necesito si no hago daño, no asesino, no robo? ¿De qué me va a salvar a mí ese mensaje? Este mensaje que el Señor desde el principio anunció que vendría para la humanidad, ha estado repitiéndose constantemente, generación tras generación. Encontramos en el Nuevo Testamento que a Noé se le reconoce como el octavo pregonero de justicia. Este pregonero que levantaba su voz en obediencia a Dios, comunicando este mensaje de salvación para una humanidad caída, una humanidad sujeta al pecado, a vivir en esclavitud, expuesta a la conducta que manifestó Caín. Una necesidad que no está, una generación o una humanidad que no está exenta de lo que pasó antes, hoy también lo vivimos. Hoy lo vivimos. En este lugar, Cancún, en el que nos encontramos, hay mucha violencia. Hemos encontrado que se disparan los niveles de suicidio. ¿Por qué está sucediendo todo esto? La palabra nos dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. El amor no estaría presente en la humanidad. Pero ¿a cuál amor se refiere la palabra cuando menciona esto? Quizás solamente estamos hablando del amor fraternal, del amor de amigos, del amor de esposo a esposa, o está hablando de algo más elevado. El Señor dice que amó a la humanidad al punto de enviar a su Hijo a morir por la humanidad. Esa fue la más grande manifestación de amor de Dios, de entregar a Yeshua, a Jesús, su Hijo, para expiar los pecados de la humanidad que había estado sujeta a maldición, y que llegaría el tiempo en el que, por medio de este sacrificio único y perfecto, traería a vida, a reconciliación a esta humanidad caída. El Señor envió en otro tiempo a sus siervos los profetas, pero dijo que llegaría el tiempo en que hablaría por medio de su Hijo. Profetas fueron levantados una y otra vez, generación tras generación, profetas como Elías, como Eliseo, como Micaías, como Daniel, Jeremías, Ezequiel, cada uno de ellos en su tiempo, levantándose en el nombre del Señor, del Dios Altísimo, de Yahweh Sebaot, para comunicar un solo mensaje, el mismo mensaje. Teshuvá, arrepentimiento. Arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. Pero ¿solamente era como una invitación a regresar a Él o era algo más? Esta palabra nos lleva
a lo que manifestó el Mesías con la mujer adúltera, cuando le dijo, mira mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta palabra de arrepentimiento nos habla de volvernos al único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Pero ¿de qué manera lo tengo que hacer? ¿Cuál sería la manifestación inmediata de que yo he vuelto al camino, de que yo me he arrepentido? ¿Cuál sería la manifestación inmediata? Dejar mi condición actual de vida. Esa sería la manifestación inmediata de que yo, al escuchar el mensaje, reaccione en arrepentimiento y desista de vivir de la manera en la cual me encontró el Señor. En una condición de esclavitud, presa del pecado. Entonces, la persona, si tomaba, el Señor empieza a trabajar en la persona a través de su palabra y le convence por medio del Espíritu Santo a que ya no tome, porque daña su cuerpo. Si la persona era adicta, al momento de exponerse a la palabra y reaccionar en arrepentimiento, por medio del mensaje, el Espíritu Santo va trabajando en esa persona y va a dejar su adicción. Esa sería la manifestación inmediata de cambios paulatinos que Dios empieza a trabajar en una persona, en un individuo. Pero no quedamos exentos de que aparezca, como en el Edén, el adversario. Él va a estar ahí, esperando el momento para retornarte a tu condición de esclavo. El camino no es fácil, pero tenemos un ayudador. Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que dice que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿y qué es esto que nos conduce a toda verdad y toda justicia? Hermana, para ser libres, exactamente, para ser libres. Pero si me va a entregar a mí una libertad para salir de esa condición de esclavo, esa libertad que me ofrece, ¿para qué sería? ¿Para qué voy a ser yo libre? ¿Para vivir otra vez como Caín? ¿O para salir de esta condición en libertad para vivir conociendo a mi Creador? Esa es la diferencia entre libertad y en libertad bajo el pensamiento de Dios a la libertad que concibe el pensamiento humano sin Dios. Yo salgo de la esclavitud donde me ofrecen la libertad para conocer a mi Redentor, para empezar a caminar con Él. ¿Qué es eso de empezar a caminar con Él? La palabra de Dios es todo un manual de instrucciones que me indican cómo vivir. ¿Cómo voy a vivir yo? Si soy hija, bueno, me va a enseñar a comportarme como una hija con mis padres. Me va a enseñar a respetarlos, me va a enseñar a honrarlos. ¿Cómo los voy a honrar? Con mi comportamiento. Si estoy en la escuela, bueno, voy a empezar a ser dedicada, empezar a estar enfocándome en lo que se refiere al estudio para sacar buenas notas y entonces de esa manera, como hijo, hija, honro a mi padre, honro a mi madre. Si la persona ya es adulta y está casada, el hombre va a aprender a través de la palabra, va a aprender a tratar a su mujer. Entonces la misma palabra, a través del Espíritu Santo, le va a instruir y le va a enseñar cómo debe comportarse él como marido con su esposa, cómo debe de tratar a su esposa,
Debe aprender a conocerla. Tiene que empezar a labrar esa tierra, a saber si esa tierra, si ese huerto se está secando, necesita agua. Bueno, entonces hay que llevarle el agua al huerto para que siga siendo regado y empiece a revivir y pueda dar fruto. Todo esto nos llama a un crecimiento. Cuando Dios nos llama a través de su mensaje, no nos llama solamente para darnos la salvación por medio del Salvador y dejarnos ahí, en el umbral. Nos llama para que, una vez que entramos por el umbral, sigamos caminando, vayamos avanzando, vayamos creciendo, vayamos madurando. Porque hay un tiempo para todo. Acompáñenme, por favor, al capítulo 5 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 5, a partir del verso 11. Hebreos capítulo 5, a partir del verso 11. Cinco 11 en adelante. Leo lo siguiente. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Aquí hago una pausa. Hablamos al inicio de los 4 tipos de tierra y de la condición que representa estos 4 tipos de tierra. Personas que están en aflicción o en afán, tierra de espinos y abrojos. Personas que están en una situación de dureza mental o el pensamiento inaccesible para la palabra, la tierra dura o de pedregal. La tierra del camino, personas que reciben la palabra, la reciben con gozo, con algarabía, ¿sí? Pero dice la Escritura que vienen las aves y se roban la semilla, porque no está preparada para la siembra. Personas que reciben la palabra con gozo, con algarabía, y después desaparece ese gozo. Pero está también la tierra fértil, la tierra que ya pasó de ser tierra dura, de ser tierra del camino, después a ser tierra de espinos y abrojos, para llegar a ser tierra fértil, tierra que recibe la palabra de Dios, tierra que necesita ser regada, tierra que ha aprendido, que necesita ser cultivada, que necesita ser labrada, para que pueda crecer, para que pueda madurar, para que pueda dar fruto. Y hago una pregunta. ¿Crees que a Satanás o al adversario le interese que tú crezcas, que tú madures, que tú des fruto? Claro que no. A él le conviene o que estés en desconocimiento o que permanezcas en la leche. Porque entonces eres vulnerable a todo lo que él ejecuta en el hombre por un pensamiento que no ha sido afirmado en la palabra.
Hermanos, a Dios le interesa que nosotros estemos firmes en su palabra, que vayamos creciendo, que no nos quedemos estacionados solamente en el mensaje de salvación. Yo lo recibo porque esa es la entrada, es la señal que me indica que la carrera empieza para mí. Pero la carrera tiene que continuar, tengo que avanzar, tengo que llegar a la meta. Prosigo al blanco, dice la Escritura. Entonces Pablo nos dice aquí en esta porción de la carta a los Hebreos, que dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Yo estuve estudiando un poquito para profundizar en lo que significa la frase tardos para oír, porque soy algo preguntona. Me gusta no quedarme con lo que veo por encimita e irme a donde sea más profundo, ¿sí? Me gusta llegar a donde el Padre me permita para poder comprender lo que me está mostrando en su palabra. No me quedo con lo superficial. Ayer el hermano Morgan, el doctor Morgan, hablaba de los diferentes niveles que puede haber para poder comprender la palabra. Y nos hizo un ejercicio que salió en el momento donde con lo que está a nuestro alrededor, Dios lo usa para hablarnos. Pero si yo tengo un pensamiento occidental, mi pensamiento occidental no está acostumbrado a que Dios va a usar todo lo que está en mi entorno para hablarme. O llevarme a través de una lámpara, llevarme a una escritura, por ejemplo, ¿sí? Aquí estamos rodeados de lámparas y si yo estoy aquí, están apagadas y de repente entro y se enciende y en ese momento estoy con el pensamiento hebreo y se enciende la luz, el Señor inmediatamente me va a jalar, lámpara es a mis pies tu palabra, por ejemplo, y me va a llevar a esa porción porque me quiere hablar. Pero el pensamiento occidental no es así. Entonces me puse a investigar lo que significaba tardos para oír en la palabra y nos habla de una actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para desechar lo que escucha. Espero que nosotros seamos lo opuesto a eso. Que tengamos nuestros oídos abiertos, atentos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, para no ser tardos para oír. Porque entonces el Señor nos dice, si soy tardo para oír, me dice el Señor, cuando ya deberías de ser ahora maestro, ¿qué debemos hacer? Dice que somos llamados a ser discípulos a las naciones. Un discípulo siempre está aprendiendo a los pies de su maestro. Y nuestro maestro es Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios. Si yo estoy a los pies de mi maestro y estoy estudiando su palabra, eso que está depositando en mí me va a llevar a ir con otros para también compartirlo y que ese otro discípulo también reciba y después lo que recibió camine porque hay que llevarlo a otros. Eso es lo que el Señor quiere. Que todos, cada uno de nosotros, que nos exponemos a su palabra, tengamos ese pensamiento, ese enfoque. Nuestro único anhelo debe ser el conocerle y el compartir lo que Él nos permite aprender en su palabra, luego vivirlo y llevarlo
a las demás personas, a las naciones. Porque ¿qué somos llamados a ser? Testigos. Testigos. Yahweh los bendiga, hermanos, bendiciones, y disfruten de este inicio de Shabbat. Shabbat Shalom.